persona y obra del Espíritu Santo revelada en sus nombres. Al menos 25 nombres diferentes se utilizan en los testamentos Antiguo y Nuevo para hablar del Espíritu Santo. Estos nombres tienen el significado más profundo. A través del estudio cuidadoso de ellos, encontramos una maravillosa revelación de la persona y obra del Espíritu Santo. 1. El Espíritu. El nombre más simple con el que se menciona al Espíritu Santo en la Biblia es el que encabeza este párrafo, el Espíritu. Este nombre también se usa como base para otros nombres, por lo que comenzamos nuestro estudio con este. Las palabras griegas y hebreas traducidas de esta forma significan literalmente aliento o viento. Ambos pensamientos están presentes en el nombre cuando se aplica al Espíritu Santo. 1. El pensamiento del aliento se destaca en Juan 20:22, donde leemos, y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. También se sugiere en Génesis 2:7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto se vuelve más evidente cuando comparamos esto con Salmo 104:30, envías tu espíritu, son creados, y renuevas la faz de la tierra, y Job 33:4, el espíritu de Dios me hizo, y el aliento del Omnipotente me dio vida. ¿Cuál es el significado de este nombre desde el punto de vista de estos pasajes? Es que el espíritu es la exhalación de Dios, su vida más íntima que sale en forma personal para vivificar. Cuando recibimos al Espíritu Santo, recibimos la vida más íntima de Dios mismo para habitar de manera personal en nosotros. Cuando realmente comprendemos este pensamiento, es abrumador en su solemnidad. Solo detente y piensa lo que significa tener la vida más íntima de ese ser infinito y eterno a quien llamamos Dios, habitando de manera personal en ti. Qué solemne, qué tremenda, y sin embargo, qué indescriptiblemente gloriosa se vuelve la vida cuando nos damos cuenta de esto. 2. El pensamiento del Espíritu Santo como viento se presenta en Juan 3:6-8, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En griego, es la misma palabra que se traduce en una parte de este pasaje como espíritu y en la otra como viento. Y parecería que la palabra debería traducirse de la misma manera en ambas partes del pasaje. Entonces, leería, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del viento, viento es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del viento. Puede que la plena significación de este nombre aplicado al Espíritu Santo, o Santo Viento, esté más allá de nuestra comprensión, pero podemos ver al menos esto. El Espíritu, como el viento, es soberano. El viento sopla de donde quiere, Juan 3:8. No puedes dictarle al viento. Hace lo que quiere. De la misma manera, el Espíritu Santo es soberano, no podemos dictarle. Reparte a cada uno en particular como él quiere, 1 Corintios 12:11. Cuando el viento sopla desde el norte, puedes desear que sople desde el sur, pero grita tan fuerte como quieras al viento, sopla desde el sur y seguirá soplando desde el norte. Pero aunque no puedes dictar al viento, mientras sopla como quiere, puedes aprender las leyes que rigen los movimientos del viento y al alinearte con esas leyes, puedes hacer que el viento haga tu trabajo. Puedes erigir tu molino de viento de manera que, sin importar de dónde venga el viento, las aspas giren y el viento muela tu grano o bombee tu agua. De la misma manera, aunque no podamos dictar al Espíritu Santo, podemos aprender las leyes de sus operaciones y, al alinearnos con esas leyes, sobre todo sometiendo nuestra voluntad absolutamente a su soberana voluntad, el Espíritu soberano de Dios trabajará a través de nosotros y cumplirá su gloriosa obra mediante nuestra instrumentalidad. 2. El Espíritu, al igual que el viento, es invisible, pero no por ello menos perceptible, real y poderoso. Oyes el sonido del viento, Juan 3:8, pero nunca ves el viento en sí. Oyes la voz del Espíritu, pero el mismo es siempre invisible. La palabra traducida como sonido en Juan 3:8 es la misma palabra que en otros lugares se traduce como voz. No solo escuchamos la voz del viento, sino que vemos sus poderosos efectos. Sentimos el soplo del viento en nuestras mejillas, vemos el polvo y las hojas arrastradas por el viento, vemos los barcos en el mar impulsados rápidamente hacia sus puertos, pero el viento en sí permanece invisible. Lo mismo sucede con el Espíritu, sentimos su soplo en nuestras almas, vemos las poderosas cosas que Él hace, pero no lo vemos a Él mismo. Es invisible, pero es real y perceptible. Nunca olvidaré una solemne ocasión en la iglesia de Chicago Avenue. El Dr. Watt estaba dando un discurso de despedida antes de partir hacia la India para trabajar.
De repente, sin ningún aviso aparente, el lugar se llenó de una presencia impresionante y gloriosa. Para mí era muy real, pero surgió en mi mente la pregunta, ¿es esto simplemente subjetivo, solo un sentimiento mío, o hay una presencia objetiva aquí? Después de que terminó la reunión, pregunté a diferentes personas si habían sentido algo, y descubrí que, en el mismo punto de la reunión, también ellos, aunque no vieron a nadie, fueron claramente conscientes de una presencia abrumadora, la presencia del Espíritu Santo. Aunque han pasado muchos años, hay quienes hablan de esa hora hasta el día de hoy. En otra ocasión, en mi propia casa en Chicago, cuando oraba de rodillas con un amigo íntimo, mientras orábamos, parecía como si una presencia invisible y sobrecogedora entrara en la habitación. Me di cuenta de lo que Elifaz quiso decir cuando dijo, entonces un espíritu pasó por delante de mí, se erizaron los cabellos de mi cuerpo, Job 4:15. El momento fue abrumador, pero tan glorioso como sobrecogedor. Estos son solo 2 ejemplos de los muchos que podrían mencionarse. Ninguno de nosotros ha visto al Espíritu Santo en ningún momento, pero hemos sido claramente conscientes de su presencia una y otra vez. Hemos sido testigos de su poder y su realidad no puede ser puesta en duda. Hay quienes nos dicen que no creen en nada que no puedan ver. Ninguno de ellos ha visto jamás el viento, pero todos creen en el viento. Han sentido el viento y han visto sus efectos, y de la misma manera, nosotros, sin lugar a dudas, hemos sentido la poderosa presencia del Espíritu y hemos sido testigos de sus obras poderosas. 3. El Espíritu, como el viento, es inescrutable. No sabes de dónde viene ni a dónde va. Nada en la naturaleza es más misterioso que el viento. Pero aún más misterioso es el Espíritu Santo en sus operaciones. Oímos cómo, de manera repentina e inesperada, en comunidades separadas por grandes distancias, Él comienza a hacer su poderosa obra. Sin duda, hay razones ocultas por las cuales comienza así su obra, pero muchas veces estas razones son completamente indescubribles para nosotros. No sabemos de dónde viene ni a dónde va. No podemos saber dónde mostrará su poder grandioso y misericordioso a continuación. 4. El Espíritu, como el viento, es indispensable. Sin el viento, es decir, sin el aire en movimiento, no hay vida, y así Jesús dice, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios, Juan 3:5. Si el viento cesara de soplar por una sola hora, la mayoría de la vida en la tierra dejaría de existir. Repetidamente, cuando se publican los informes de salud de las diferentes ciudades de los Estados Unidos, se ha encontrado que las 5 ciudades más saludables son 5 ciudades ubicadas en los Grandes Lagos. Muchos se han sorprendido con este informe cuando visitan algunas de estas ciudades y encuentran que están lejos de ser las más limpias o las más sanitarias en su disposición general, y sin embargo, año tras año, este informe ha sido publicado. La explicación es simplemente esta, es el viento que sopla desde los lagos el que ha traído vida y salud a las ciudades. De la misma manera, cuando el Espíritu deja de soplar en un corazón, una iglesia o una comunidad, sobreviene la muerte, pero cuando el Espíritu sopla constantemente sobre el individuo, la iglesia o la comunidad, hay una vida y salud espiritual abundante. 5. Estrechamente relacionado con el pensamiento anterior, como el viento, el Espíritu Santo da vida. Este pensamiento se encuentra repetidamente en las Escrituras. Por ejemplo, leemos en el Evangelio según San Juan 6:63, el Espíritu es el que da vida, y en la segunda carta a los Corintios 3:6, la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Quizás el pasaje más sugestivo sobre este punto se encuentra en el libro del profeta Ezequiel 37:8-10, y miré, y he aquí, los tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y él me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al Espíritu, así ha dicho el Señor Dios, ven de los 4 vientos, o aliento, y sopla sobre estos muertos, y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y el aliento entró en ellos, y vivieron, y se pusieron sobre sus pies, un ejército grande en extremo, Juan 3:5. Israel, en la visión del profeta, era solo huesos, muchos y muy secos, versículos 2 y 11, hasta que el profeta les proclamó la palabra de Dios. Luego hubo un ruido y un temblor, y los huesos se unieron, hueso con su hueso, y sobre los huesos se formaron los tendones y la carne, pero aún no había vida. Pero cuando el viento sopló, el aliento del Espíritu de Dios, entonces se levantaron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Toda la vida en el creyente individual, en el maestro, en el predicador y en la iglesia es obra del Espíritu Santo. A veces conocerás a un hombre y, al escucharlo hablar y observar su conducta, te sentirás repelido y disgustado. Todo en él declara que es un hombre muerto, un cadáver moral y no solo muerto sino en rápida descomposición. Te alejas de él tan rápido como puedes.
Meses después te encuentras con él de nuevo. Dudas en hablarle, deseas salir de su presencia, pero le hablas y él no ha dicho muchas frases antes de que notes un cambio maravilloso. Su conversación es dulce, sana y edificante, todo en su comportamiento es atractivo y encantador. Pronto descubres que toda la conducta y vida del hombre han sido transformadas. Ya no es un cadáver en descomposición, sino un hijo de Dios vivo. ¿Qué ha sucedido? El viento de Dios ha soplado sobre él, ha recibido el Espíritu Santo, el viento santo. Un tranquilo día de sábado visitas una iglesia. Todo en la disposición externa de la iglesia es lo que se desearía. Hay un edificio atractivo, un órgano costoso, un coro talentoso, un predicador erudito. El servicio está bien organizado, pero no has estado mucho tiempo en la reunión antes de verte obligado a ver que no hay vida, que todo es forma, y que no se está logrando nada realmente ni para Dios ni para el hombre. Te vas con el corazón pesado. Meses después tienes la oportunidad de visitar la iglesia nuevamente. Los arreglos externos de la iglesia son prácticamente los mismos, pero el servicio no ha avanzado mucho cuando notas una gran diferencia. Hay un nuevo poder en el canto, un nuevo espíritu en la oración, una nueva fuerza en la predicación, todo en la iglesia está lleno de la vida de Dios. ¿Qué ha sucedido? El viento de Dios ha soplado sobre esa iglesia, el Espíritu Santo, el viento santo, ha venido. Un día vas a escuchar a un predicador de cuyas habilidades has oído grandes elogios. Mientras se pone de pie para predicar, pronto comprendes que nada se ha exagerado en alabanza a sus habilidades desde el punto de vista meramente intelectual y retórico. Su dicción es impecable, su estilo hermoso, su lógica intachable, su ortodoxia incuestionable. Es un deleite intelectual escucharlo, y sin embargo, mientras predica, no puedes evitar un sentimiento de tristeza, porque no hay verdadera fuerza, ningún poder real. En realidad no hay ninguna clase de realidad en la predicación del hombre. Te vas con el corazón pesado ante el pensamiento de este desperdicio de habilidades magníficas. Meses, tal vez años, pasan y te encuentras nuevamente escuchando a este famoso predicador, pero qué cambio. La misma dicción impecable, el mismo estilo hermoso, la misma lógica intachable, la misma elocuencia hábil, la misma ortodoxia sólida, pero ahora hay algo más, hay realidad, vida, fuerza, poder en la predicación. Hombres y mujeres se sientan sin aliento mientras habla, pecadores se inclinan con lágrimas de arrepentimiento, compungidos en sus corazones con convicción de pecado, hombres y mujeres y jóvenes renuncian a su egoísmo, a su pecado y a su mundanalidad, y aceptan a Jesucristo y le entregan sus vidas. ¿Qué ha sucedido? El viento de Dios ha soplado sobre ese hombre. Ha sido llenado con el viento santo. 6. Al igual que el viento, el Espíritu Santo es irresistible. Leemos en Hechos 1:8, pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando se cumplió esta promesa de nuestro Señor en Esteban, leemos, pero no podían resistir la sabiduría y el espíritu con que hablaba. Un hombre lleno del Espíritu Santo se transforma en un ciclón. ¿Qué puede resistir al viento? Cuando Minnesota fue azotada por un ciclón hace años, el viento levantó vagones de tren cargados y los sacó de las vías. Arrancó un puente de hierro de sus cimientos, lo retorció y lo lanzó lejos. Cuando un ciclón visitó más tarde Missouri, cortó postes de telégrafo de 1 pie de diámetro como si fueran tallos de pipa. Cortó enormes árboles cerca de la raíz y arrancó las esquinas de edificios de ladrillo donde pasó, como si hubieran sido cortados con un cuchillo, nada pudo resistirlo. Así tampoco nada puede resistir a un predicador lleno del Espíritu. Nadie puede resistir la sabiduría y el espíritu con que habla. El viento de Dios tomó posesión de Charles G. Finney, un abogado rural desconocido, y lo envió a través del estado de Nueva York, luego a Nueva Inglaterra y después a Inglaterra, derribando a hombres fuertes con su lógica irrefutable y dada por el Espíritu. Una noche en Rochester, decenas de abogados, encabezados por el juez del Tribunal de Apelaciones, salieron de las bancas, se arrodillaron en los pasillos y entregaron sus vidas a Dios. El viento de Dios tomó posesión de D. L. Moody, un joven empresario sin educación de Chicago, y con el poder de este viento irresistible, hombres, mujeres y jóvenes fueron derribados ante sus palabras y traídos en confesión humilde y renunciación al pecado a los pies de Jesucristo. Llenos de la vida de Dios, han sido pilares en las iglesias de Gran Bretaña y en todo el mundo desde entonces. La gran necesidad hoy en día en individuos, en iglesias y en predicadores es que el viento de Dios sople sobre nosotros. Muchos de los problemas que muchos encuentran con Juan 3:5, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, no puede entrar en el reino de Dios. Desaparecerían si solo recordáramos que Espíritu significa viento y tradujéramos el versículo literalmente en su totalidad.
el que no naciere de agua y viento, no hay, él, en el original, no puede entrar en el reino de Dios. El pensamiento parecería entonces ser, el que no naciere del poder limpiador y vivificante del Espíritu, o también del poder limpiador de la palabra Juan 15:3, Efesios 5:26, Santiago 1:18, Primera de Pedro 1:23, y del poder vivificante del Espíritu Santo. 2. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es frecuentemente mencionado en la Biblia como el Espíritu de Dios. Por ejemplo, leemos en 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? En este nombre tenemos el mismo pensamiento esencial que en el nombre anterior, pero con esta adición, que se enfatiza su origen, naturaleza y poder divino. No es meramente el viento, como vimos arriba, sino el viento de Dios. 3. El Espíritu de Jehová. Este nombre se usa para referirse al Espíritu Santo en Isaías 11:2, y reposará sobre él el Espíritu de Jehová. El pensamiento de este nombre es, por supuesto, esencialmente el mismo que el anterior, con la excepción de que aquí se piensa en Dios como el Dios de pacto de Israel. Es mencionado de esta manera en el contexto en el que se encuentra el nombre, y, por supuesto, la Biblia, siguiendo esa infalible precisión que siempre exhibe en el uso de los diferentes nombres para Dios. En este contexto habla del Espíritu como el Espíritu de Jehová y no meramente como el Espíritu de Dios. 4. El Espíritu del Señor Jehová. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu del Señor Jehová en Isaías 61:1-3, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a proclamar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Aquí el Espíritu Santo no es mencionado simplemente como el Espíritu de Jehová, sino como el Espíritu del Señor Jehová debido a la relación en la que Dios mismo es mencionado en este contexto, no solo como Jehová, el Dios de pacto de Israel, sino también como Jehová, el Señor de Israel, su Dios fiel. Este nombre del Espíritu es aún más expresivo que el nombre el Espíritu de Dios. 5. El Espíritu del Dios vivo. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu del Dios vivo en la segunda carta a los Corintios 3:3, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Cuál es el significado de este nombre? Se aclara por el contexto. El apóstol Pablo establece un contraste entre la palabra de Dios escrita con tinta en pergamino y la palabra de Dios escrita en tablas que son corazones de carne por el Espíritu Santo, quien en este contexto es llamado el Espíritu del Dios vivo, porque Él hace que Dios sea una realidad viva en nuestra experiencia personal, en lugar de un mero concepto intelectual. Hay muchos que creen en Dios y son perfectamente ortodoxos en su concepto de Dios, pero después de todo, Dios es para ellos solo una proposición teológica intelectual. Es obra del Espíritu Santo hacer que Dios sea algo mucho más que una noción teológica, por ortodoxa que sea. Él es el Espíritu del Dios vivo, y es su obra hacer de Dios un Dios viviente para nosotros, un ser a quien conocemos, con quien tenemos un trato personal, un ser más real para nosotros que el amigo humano más íntimo que tengamos. ¿Tienes un Dios real? Bueno, puedes tenerlo. El Espíritu Santo es el Espíritu del Dios vivo, y Él es capaz y está dispuesto a darte un Dios viviente, a hacer que Dios sea real en tu experiencia personal. Hay muchos que tienen un Dios que una vez vivió, actuó y habló, un Dios que vivió y actuó en la creación del universo, que tal vez vivió y actuó en los días de Moisés, de Elías, de Jesucristo y de los apóstoles, pero que ya no vive ni actúa. Si existe, en todo caso, se ha retirado de cualquier participación activa en la naturaleza o en la historia del hombre. Él creó la naturaleza y le dio sus leyes y poderes y ahora la deja seguir su curso. Él creó al hombre y lo dotó de diversas facultades, pero ahora lo ha dejado para que forje su propio destino. Algunos pueden ir más allá de esto, pueden creer en un Dios que habló a Abraham, a Moisés, a David, a Isaías, a Jesús y a los apóstoles, pero que ya no habla. Podemos leer en la Biblia lo que Él les habló a esos hombres, pero no podemos esperar que nos hable a nosotros. En contraste con esto, es la obra del Espíritu Santo, el Espíritu del Dios vivo, darnos a conocer un Dios que vive, actúa y habla hoy, un Dios que está dispuesto a acercarse tanto a nosotros como se acercó a Abraham, a Moisés, a Isaías, a los apóstoles o al mismo Jesús. No es que tenga nuevas revelaciones que hacer, pues guió a los apóstoles a toda la verdad, Juan 16:13. Pero aunque ya se ha hecho una revelación completa de la verdad de Dios en la Biblia, aún así Dios vive hoy y nos hablará tan directamente como habló a sus elegidos en el pasado.
Dichoso el hombre que conoce al Espíritu Santo como el Espíritu del Dios vivo, y que, en consecuencia, tiene un Dios real, un Dios que vive hoy, un Dios en quien puede confiar hoy para que actúe en su favor, un Dios con quien disfruta de una comunión personal e íntima, un Dios a quien puede elevar su voz en oración y quien le responde. 6. El Espíritu de Cristo. En Romanos 8:9, leemos, «Mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él». El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo. En este pasaje, Espíritu de Cristo no significa un espíritu semejante al de Cristo. Significa algo mucho más profundo que eso. Lo que subyace a un espíritu semejante a Cristo, es un nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué se llama al Espíritu Santo el Espíritu de Cristo? Por varias razones. 1. Porque es un don de Cristo. El Espíritu Santo no es solo un don del Padre, sino también un don del Hijo. Leemos en Juan 20:22 que Jesús sopló sobre ellos y les dijo, «Recibid el Espíritu Santo». Por lo tanto, el Espíritu Santo es el aliento de Cristo, así como también el aliento de Dios Padre. Es Cristo quien sopla sobre nosotros e imparte el Espíritu Santo. En Juan 14:15 y los versículos siguientes, Jesús nos enseña que es en respuesta a su oración que el Padre nos da el Espíritu Santo. En Hechos 2:33 leemos que Jesús, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, lo derramó sobre los creyentes, es decir, que Jesús, habiendo sido exaltado a la diestra de Dios, recibe en respuesta a su oración el Espíritu Santo del Padre y lo derrama sobre la Iglesia. En Mateo 3:11 leemos que es Jesús quien bautiza con el Espíritu Santo. En Juan 7:37 al 39, Jesús invita a todos los que tengan sed a venir a Él y beber, y el contexto deja claro que el agua que Él da es el Espíritu Santo, quien se convierte en aquellos que lo reciben en una fuente de vida y poder que fluye hacia otros. Es el Cristo glorificado quien da el Espíritu Santo a la Iglesia. En el 4º capítulo de Juan y el 10º versículo, Jesús declara que Él es quien da el agua viva, el Espíritu Santo. En todos estos pasajes, Cristo se presenta como quien da el Espíritu Santo, por lo que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo. 2. Pero hay una razón más profunda por la cual el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo, es decir, porque es la obra del Espíritu Santo revelar a Cristo. En Juan 16:14, leemos, Él, es decir, el Espíritu Santo, me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. De manera similar, en Juan 15:26, está escrito, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Esta es la obra del Espíritu Santo, dar testimonio de Cristo y revelar a Jesucristo a los hombres. Y como revelador de Cristo, es llamado el Espíritu de Cristo. 3. Pero hay una razón aún más profunda por la que el Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Cristo, y es porque su obra es formar a Cristo como una presencia viva dentro de nosotros. En Efesios 3:16 y 17, el apóstol Pablo ora al Padre para que conceda a los creyentes, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones. Esta es, entonces, la obra del Espíritu Santo, hacer que Cristo habite en nuestros corazones, formar al Cristo vivo dentro de nosotros. Así como el Espíritu Santo formó literal y físicamente a Jesucristo en el vientre de la Virgen María, Lucas 1:35, el Espíritu Santo forma espiritualmente, pero realmente, a Jesucristo en nuestros corazones hoy en día. En Juan 14:16 al 18, Jesús les dijo a sus discípulos que cuando el Espíritu Santo viniera, Él mismo vendría, es decir, el resultado de la venida del Espíritu Santo para habitar en sus corazones sería la venida del propio Cristo. Es el privilegio de cada creyente en Cristo tener al Cristo vivo formado por el poder del Espíritu Santo en su propio corazón, y por lo tanto, el Espíritu Santo que forma así a Cristo dentro del corazón es llamado el Espíritu de Cristo. ¡Qué maravilloso! ¡Qué glorioso es el significado de este nombre! Meditemos en él hasta que lo entendamos tanto como sea posible y hasta que nos regocijemos en gran manera en su gloria. 7. El Espíritu de Jesucristo. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Jesucristo en Filipenses 1:19. Porque sé que esto resultará en mi salvación por vuestra oración y el suministro del Espíritu de Jesucristo. El Espíritu no es meramente el Espíritu del Verbo eterno, sino el Espíritu del Verbo encarnado. No solo el Espíritu de Cristo, sino el Espíritu de Jesucristo. Es el hombre Jesús, exaltado a la diestra del Padre, quien recibe y envía al Espíritu. Así leemos en Hechos 2:32 y 33, a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos.
Así que, exaltado por la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. 8. El Espíritu de Jesús. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de Jesús en Hechos 16, 6 y 7, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Al usar este nombre, el Espíritu de Jesús, el pensamiento sobre la relación del Espíritu con el hombre Jesús es aún más claro que en el nombre anterior, el Espíritu de Jesucristo. 9. El Espíritu de su Hijo. El Espíritu Santo es llamado el Espíritu de su Hijo en Gálatas 4:6, y porque sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, clamando, Abba, Padre. Vemos en el contexto, versículos 4 y 5, que este nombre se le da al Espíritu Santo en conexión especial con su testimonio sobre la filiación del creyente. Es el Espíritu de su Hijo quien testifica nuestra filiación. La idea es que el Espíritu Santo es un espíritu filial, un espíritu que produce en nosotros un sentido de filiación. Si recibimos al Espíritu Santo, ya no pensamos en Dios como si estuviéramos sirviendo bajo coacción y esclavitud, sino que somos hijos que viven en gozosa libertad. No tememos a Dios, confiamos en Él y nos regocijamos en Él. Cuando recibimos al Espíritu Santo, no recibimos un espíritu de esclavitud para temer de nuevo, sino un espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Romanos 8:15. Este nombre del Espíritu Santo es uno de los más sugerentes de todos. Haríamos bien en meditarlo largamente hasta que comprendamos la gozosa plenitud de su significado. Volveremos a tocar este tema cuando estudiemos la obra del Espíritu Santo. 10. El Espíritu Santo. Este nombre es de uso muy frecuente y el nombre con el que la mayoría de nosotros estamos más familiarizados. Uno de los pasajes más conocidos en los que se usa este nombre es Lucas 11:13. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Este nombre enfatiza el carácter moral esencial del Espíritu. Él es santo en sí mismo. Estamos tan familiarizados con el nombre que a menudo no ponderamos su significado. Si solo nos diéramos cuenta más profundamente y constantemente de que Él es el Espíritu Santo, nos iría mejor si, como los serafines en la visión de Isaías, nos inclináramos en su presencia y clamáramos, Santo, Santo, Santo. Y sin embargo, cuán irreflexivamente hablamos a menudo de Él y oramos por Él. Oramos para que venga a nuestras iglesias y a nuestros corazones, pero ¿qué encontraría si viniera? ¿No encontraría mucho que le sería doloroso y agonizante? ¿Qué pensaríamos si mujeres viles del antro más bajo de una gran ciudad fueran a la mujer más pura de la ciudad e invitaran a que viviera con ellas en su vil inmundicia, sin intención de cambiar sus malos caminos? Pero eso no sería tan chocante como que tú y yo pidamos al Espíritu Santo que venga a habitar en nuestros corazones cuando no tenemos la intención de abandonar nuestra impureza, egoísmo, mundanalidad o pecado. No sería tan chocante como lo es invitar al Espíritu Santo a entrar en nuestras iglesias cuando están llenas de mundanalidad, egoísmo, contención, envidia, orgullo y todo lo que no es santo. Pero si los habitantes del más bajo y vil antro de infamia fueran a la mujer más pura y parecida a Cristo pidiéndole que fuera a habitar con ellos con la intención de abandonar todo lo vil y malo, y dándole a esta mujer santa y parecida a Cristo el control total del lugar, ella iría. Y, aunque seamos pecadores, egoístas e imperfectos, el Espíritu infinitamente santo está dispuesto a venir y morar en nuestro corazón si le entregamos el control absoluto de nuestras vidas y le permitimos llevar todo pensamiento, imaginación, sentimiento, propósito y acción en conformidad con su voluntad. El Espíritu infinitamente santo está dispuesto a entrar en nuestras iglesias, por imperfectas y mundanas que sean ahora, si estamos dispuestos a poner todo bajo su control absoluto. Pero nunca olvidemos que Él es el Espíritu Santo, y cuando oremos por Él, hagámoslo reconociendo su santidad.